Bueno, bendiciones a todos. Hoy empezamos primera carta a los Corintios. Voy a encender aquí la luz para poder... Tengo una pequeña aquí... Hoy no vamos a leer ningún versículo, ya mañana. Hoy simplemente vamos a analizar un poquito qué carta es, ¿vale? Sabemos que la escribió Pablo. Entonces dice Primera de Corintios, la introducción de Primera de Corintios. Dice, los romanos destruyeron Corintio en el año 146 a.C. y 100 años más tarde la reconstruyó Julio César. Al principio era una colonia romana poblada principalmente por romanos y finalmente se convirtió en la capital de la provincia romana de Acaya. Bendiciones, Alicia. Debido a su ubicación, pronto llegó a ser uno de los centros, de nuevo un centro mercantil muy importante, lo que dio como resultado una población cosmopolita compuesta de griegos, funcionarios y negociantes romanos, de personas de países orientales y también muchos judíos. Corintios estaba colocada en un lugar, si veis un mapa, es como una pequeña cima, ¿verdad? Y entonces los barcos tenían que, para pasar de un lado al otro, ¿verdad?, tenían que dar la vuelta a esa península y había mucho viento, había mucho problema. Dice que los marineros que daban la vuelta por ahí hacían el testamento por la cantidad de naufragios y cantidad... Tenía un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero algo de la muerte, del infierno y tal. O sea, porque era un sitio. Entonces, les compensaba mucho más coger el barco, subirlo a tierra y con troncos, ¿verdad?, empujar el barco, ¿verdad?, y llevarlo por ese pequeño estrecho que hoy en día hay un canal, ¿verdad? Entonces, les compensaba más eso, coger el barco, subirlo a tierra, empujarlo, ¿verdad?, a través de troncos y llevarlo al otro lado. Era mucho más el costo y el riesgo mucho menor que dar la vuelta a todo eso. Ahora, Corintios estaba colocado ahí y claro, él se beneficiaba de todo eso. Imaginaros la industria que tenían de pasar barcos, ¿no? Había trabajo para todos los que quisieran de tirar y arrastrar el barco con las cuerdas y había mucho comercio y había muy importante, un sitio muy importante. Contaba también con un famoso templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. El templo normalmente albergaba como a 1000 sacerdotisas, prostitutas rituales, que cada noche descendían a Corinto y se ofrecían a los numerosos viajeros extranjeros y a los hombres del lugar. La ciudad se destacaba aún en el mundo pagano por su corrupción moral, a tal punto de que en el griego clásico, corintiacetai, comportarse como un corintio. Era famoso aquello, o sea, imaginaros aquella ciudad cómo era. Llegó a representar la inmoralidad y libertinaje más obscenos. El nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de depravación moral. En esta carta a la iglesia, allí, Pablo menciona algunos de los pecados característicos de la ciudad. Fornicación, pornoeia, de donde procede el término pornografía. Echaros cuenta que viene de ahí, de la pornografía. Idolatría, adulterio, afeminación, homosexualidad, robo, codicia, borracheras, calumnias, hablar de forma abusiva y estafadores. Era sinagoga de Satanás. Algunos de los creyentes corintios habían sido culpables de practicar estos pecados antes de su conversión y habían sido lavados. Otros, en la iglesia, sin embargo, todavía vivían inmoralidad, algunos involucrados en pecados peores que los mencionados, pecados que Pablo les recuerda que ni siquiera los cometen los gentiles paganos, tales como el incesto. Pablo llegó a Corinto por primera vez durante su segundo viaje misionero. Había estado predicando y trabajando en las ciudades griegas, macedonias por un tiempo, salió de Filipos, donde ministró por primera vez en Europa, y pasó a Tesalónica, Berea, Atenas y luego a Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas serios, uno de los cuales era la proliferación de fracciones. Después de que Apolos ministrara por un tiempo en Corinto, algunos de los creyentes desarrollaron
una lealtad especial hacia él. Comenzaron a surgir las fricciones entre ellos y los que permanecían leales a Pablo, decían, unos permanecen leales a Pablo, otros eran leales a Pedro, Cefas, su nombre arameo. Y existía otro grupo que se identificaba a sí mismo corto, los que solo pertenecían a Cristo. Uno más pequeñito, solo eran los que pertenecían a Cristo. El apóstol reprendió fuertemente a todos ellos por pelear y por tener semejantes divisiones espirituales. A ver si se cae el teléfono. Ya. Su problema más serio era, sin embargo, no separarse a sí mismo de la manera mundana de vivir de la sociedad que los rodeaba. Ellos no podían entender, y quizás no querían entenderlo al principio, de que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pablo los habría advertido en una anterior carta, perdida para nosotros, que les decía expresamente: no se relacionen con personas inmorales. Algunos de los cristianos pensaron que quería decir que no se relacionara con los incrédulos, que eran inmorales, pero los individuos sexualmente corrompidos, los codiciosos, los estafadores y los idólatras a los que se refería Pablo eran personas miembros de la Iglesia que se negaban a dejar las prácticas libertinas o que habían vuelto a caer en el estilo de vida de Corinto. Los creyentes los creyentes fieles no debían asociarse con personas así. En efecto, a esos creyentes perversos había que excluirlos de la comunión con el fin de purificar la Iglesia. A semejanza de muchos cristianos, hoy los creyentes corintios tenían gran dificultad en no imitar a la sociedad incrédula y corrompida que los rodeaba. Ellos, por lo general, lograban estar moralmente un poco por encima del mundo, pero iban hacia abajo, en la misma dirección que el mundo. Querían estar en el reino de Dios al tiempo que mantenían un pie en el reino de este mundo. Querían disfrutar de las bendiciones de la nueva vida, pero se aferraban a los placeres de la antigua. Querían tener lo que pensaba era lo mejor de ambos mundos, pero Pablo les advirtió claramente que eso era imposible. Los corintios tenían confundidos estos principios, continuamente relacionándose con miembros de la Iglesia que eran pecadores abierta y arrogantemente, de cuyo compañerismo deberían haberse apartado, y, por el otro lado, imitaban a sus vecinos incrédulos, aunque rehusaban relacionarse con ellos con el fin de darles testimonio. Sin embargo, no carecía de recursos espirituales y tenía una gran potencialidad para el poder y la bendición espiritual. Pablo anhelaba ver cumplidas esas posibilidades. Así era la iglesia a la que el apóstol escribió. Un breve bosquejo, ¿verdad?, de esta primera carta sería la primera parte, el llamamiento y los beneficios de la santidad. Eso está en 1 Corintios 1:9. Errores y problemas de la iglesia, del 1:10 al 16:4, relacionados con la unidad, la condición de siervos, la moralidad, el matrimonio, la libertad, los hombres y las mujeres en la iglesia, la cena del Señor, los dones espirituales, la resurrección, la mayordomía, planes personales y saludos. Eso sería un pequeño bosquejo y una introducción de la carta a los Corintios. Bueno, Pablo estuvo mucho tiempo en Corintios. Fue una de las iglesias en las que más paró y pudo trabajar directamente el Evangelio. Por eso la carta de los Corintios no es como la de los romanos, que tiene el compendio completo de lo que es el Evangelio, porque allí él se lo dio personalmente. Toda la revelación que muestra en la carta de los romanos, él la hizo personalmente en Corintios, con lo cual la carta no tiene un fundamento
de traer lo que es la doctrina, lo que es el fundamento de lo que es el fundamento de la salvación y el evangelio. Es más una carta de corrección hacia una dirección en la que están encaminados los corintios. Está claro que el mayor problema de esta dirección eran esas divisiones, ¿verdad? Cuando una iglesia tiene un liderazgo y es un buen liderazgo, es decir, una buena dirección, ese mismo liderazgo es el que tiene que corregir y el que va dirigiendo y va corrigiendo todos estos problemas que hay en la iglesia. Aquí el problema es que como estaban totalmente divididos, uno eran de Pablo, si decían yo lo que dice Pablo, otros de Apolo y otros, entonces no había una unidad y entonces pues se producía, digamos, estas fricciones y de esas fricciones unas malas doctrinas que claramente Pablo las quiso, digamos, corregir o les llevó, digamos, la carta para corregirlas. Claro, no solo para la iglesia de Corintios. Esa carta Dios permitió que Pablo la escribiera porque en realidad es un problema que tienen todas las iglesias. Y vamos a hablar como iglesias, porque es una carta a una iglesia. Pero claro, nosotros como miembros de la iglesia somos parte. Y nosotros tenemos que, dentro de como miembros de la iglesia y como iglesia, pues entender cómo funciona, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo Pablo. El aspecto fundamental tiene que ver, ¿verdad?, con el mundo y las cosas del espíritu. O sea, uno puede perfectamente aceptar las cosas del espíritu, pero no dejar las cosas del mundo. Y ahí hay un conflicto fuerte. Si una persona es convertida, entiende lo que es la salvación, el mismo espíritu es el que está trabajando con esa persona. El problema es que no haya una claridad, ¿verdad?, de la salvación, sino que haya una mezcla y no hayas entregado tu vida al señorío de Cristo, simplemente estés participando de una congregación, estás participando de una sociedad, de un grupo en el cual pues tienen todos en común, hay dificultades pero se ayudan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España es muy común que las personas que vienen, emigrantes de otros países, sobre todo de habla hispana, de países de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, pues cuando vienen, la parte, claro, están fuera de su familia, gente totalmente, aunque hay mucha gente de esos países, ¿verdad?, aquí, pero el llegar a la iglesia es como llegar a la familia y les reciben, ¿verdad?, y los cogen más abiertos, y no solo eso, sino que tienen problemas de trabajo, les ayudan a buscar trabajo, o sea, es como una pequeña familia. Entonces, parte, digamos, de las personas necesitadas en un momento dado por las circunstancias X, adoptan, digamos, el grupo de la familia, de la iglesia como una familia, pero no abandonan las cosas del mundo. No se ponen en dirección a la iglesia, sino simplemente utilizan la iglesia. Es un problema porque se mezclan las cosas del mundo con las cosas del espíritu. Y bueno, vamos a ver cómo Pablo va a resolver todo esto, porque Pablo no dice que no, tenéis que permitir, dejar que la gente entre, ya se convertirán. No, hay una seriedad, no. La iglesia es, bueno, tú puedes tener un ministerio que evangelices en la discoteca. Yo no sé si te va a funcionar o no te va a funcionar. No sé si Dios te mandaría, digamos, a una discoteca a evangelizar en una discoteca. No lo sé, puede ser que si Dios te ha mandado, pues genial, ¿no? Pero en realidad no se trata de lo que se nos ocurra, se trata realmente de que nos envíe Dios, ¿no? Entonces, ¡ay, se me ocurre que podría ir! Entonces, una de las ocurrencias que tiene hoy en día la iglesia es que permiten a todo el mundo, y ya en la iglesia, eso no es iglesia, eso es un sitio donde la gente se reúne, todavía sí está siendo parte de, entre el mundo y yo qué sé. Iglesia es aquella persona que se entrega a Cristo. El grupo que se puede llamar iglesia es aquellos grupos que están entregados a Cristo y que están en la obediencia de Cristo, siguiendo la directriz de Cristo. No que necesitan estar, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no ayudemos, ¿verdad?, a la gente del mundo. Sí, es distinto, ¿verdad? Ayudar, evangelizar, testificar. Eso es distinto, amar a
hacer lo que están haciendo y hacerlo junto con él. Pues vamos a hacer fiesta, ¿no? Eso es lo distinto, ¿ok? Entonces, esta carta de Corintios es súper interesante y nos va a ir muy bien porque nos va a mostrar, ¿verdad? Nos va a mostrar primero el carácter en sí de lo que Pablo muestra, lo que es la iglesia, cómo la iglesia en un momento dado puede no contaminarse, porque la iglesia no se contamina, sino traer estorbo al funcionamiento de la iglesia por permitir una serie de cosas. Y tercero, ¿qué es lo que realmente dice Pablo? Que en realidad no lo dice Pablo, lo dice Jesús, o Dios, porque es la palabra de Dios, cómo actuar en esos aspectos. La iglesia de Corintios, que se puede llamar Corintios, no es que la ciudad de Corintios se convirtiera. La ciudad de Corintios era una ciudad terrible. Era una ciudad, pues como puede ser cualquier ciudad cosmopolita, muy, ¿verdad? Puede ser Nueva York, puede ser Tokio, puede ser aquí en España Madrid, Barcelona. Son ciudades que parece que son muy nobles, pero en realidad hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento, hay mucha economía, y donde hay mucho de todo, ¿no? Entonces, aquí en realidad, yo por lo que ves, ¿no? Y en cuanto al templo y lo que hacían y todo esto, y en aquella época era terrible, era peor que el oeste americano, es verdad, era... Y muchas de las personas que habían entrado en la iglesia habían participado de esas orgías y de esas relaciones, y algunos no habían dejado de participar y estaban en la iglesia. Claro, a nivel fuerte, pues parece que, no, en mi iglesia no pasa eso. Pero es que no hay pecados grandes y pecados pequeños. En realidad, si nos ponemos a ver qué cosas trae el mundo, ¿verdad? Pues idolatría no es solo adorar a un santo o adorar a un ídolo o adorar ahí al Buda. Idolatría tiene que ver, por ejemplo, es que a mí me gusta el equipo de fútbol, el Messi, para mí Messi es Dios, ¿no? O sea, idolatría puede llegar hasta tal punto de amar el fútbol, de amar la música, de amar el cine y amar tales cosas que está por encima de lo que es la palabra. Es decir, tú vas a la palabra por obediencia, pero dices, yo cuando realmente me disfruto es cuando estoy viendo a mi equipo de fútbol jugar contra el equipo contrario y ahí es como, ¿verdad? Entonces, esos son cosas del mundo, son apegos que tiene el mundo. Entonces, parece como que, ¿verdad? No, yo no hago orgías, yo no hago cosas sexuales. Por ejemplo, la pornografía es algo que está es algo que es muy natural hoy en día, ¿no? Y con los móviles y con todo eso cada vez entra más temprano a los jóvenes y es un hábito que se produce y es como una droga. Y no digo cómo, es que es una droga, es algo que atrapa. Y no porque, claro, tú vas buscando eso, produce una sustancia en tu cuerpo que cuando no la estás viendo no la tiene y tu cuerpo la está pidiendo. Es todo una mentira, es como las drogas, son mentiras. O sea, tú te metes algo en el cuerpo y parece que estás y que tienes una capacidad de visión y de encontrar la felicidad, pero es un químico que lo que está haciendo es poniéndote una nebulosa o un afecto en las neuronas de la cabeza que entonces ya se vuelven locas y todo parece de otra forma. Eres capaz de hasta ver visiones, ¿no? Pues la pornografía tiene que ver con eso. Y quien dice la pornografía, pues dice otro tipo de cosas. Todos sabemos, y vamos a ver en la carta de Primera de Corintios, vamos a ver una lista, ¿verdad? De esos pecados que algunos parecen muy distantes, pero que están muy cercanos, y que tienen que ver con un no haber abandonado las cosas del mundo. Nosotros no podemos abandonar las cosas del mundo por nuestra propia cuenta, quiero decirte. No se trata de tu tesón, no se trata de tu capacidad de obediencia, no se trata de tu arrepentimiento de lo que he hecho. Se trata de ser libre de ellos o ser esclavo. Entonces, si eres esclavo, por mucho que tú intentes, no vas a poder liberarte, porque no depende de ti, depende de tu esclavizador. Entonces, esto es muy importante de entender.
Tú tienes un hábito, tienes algo que has traído del mundo, ahora crees en Jesucristo, has entregado tu vida, estás yendo a la iglesia, pero eso que traías de atrás, que es del mundo, que te está haciendo tanto daño, puede ser la bebida, el tabaco, la pornografía, todo esto está ahí estorbándote en tu vida y te está haciendo y sigue atrapado. Solo hay una forma de escapar de ello, y es a través de la verdad. Dice que la verdad te hace libre. Entonces, ¿la verdad qué es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es la palabra, la verdad es Dios, la verdad es que Él te libera. Esa es la verdad. Entonces, ¡ay! ¿Por qué no me ha liberado todavía? Porque estás en un proceso. Y el proceso es que primero tienes que entender en qué manos estás y quién es el que lo va a hacer. Porque de nada te sirve si tú te eres liberado a través de tus propias fuerzas y tu corazón. Porque eso es algo que hace el corazón. Yo veo en las personas que vienen nuevas a la iglesia que en los primeros meses evolucionan. Y hay como que, y empiezan a testificar, ¡ay, he dejado esto, he dejado lo otro! Y como diciendo, lo que Dios está haciendo, en realidad no lo está haciendo Dios, lo está haciendo la obediencia por el posición de donde estás. Tú vienes del mundo, vienes con unos hábitos, vienes con algo que no te agrada hacer, pero que lo estás haciendo y no puedes dejar de hacer, y de repente entras en la iglesia, y entonces, bueno, sucede que te es fácil dejar de fumar, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de mentir, y entonces llega un momento en el que después de ese tiempo, esas personas empiezan a retroceder, a retroceder, a retroceder, hasta tal punto que dejan la iglesia y hasta tal punto que vuelven otra vez a sus hábitos normales y aún peores. En la palabra de Dios hay una parte que dice, cuando un espíritu inmundo sale fuera del cuerpo y anda vagando por ahí, vuelve y lo encuentra barrío y vacío. Dice que no viene solo, que viene con 7 más y vuelve a entrar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un momento dado que tú sientes la liberación, pero no tienes no vas a los pasos de decir ahora es la palabra, ahora es la confianza, sino que, bueno, ahí tu propio corazón, el propio espíritu, te engaña. Todo lo que has hecho con tus propias fuerzas de nada sirve, porque luego vuelves a caer. Lo que tú te llevas como mérito de lo que has hecho, luego te lo llevas como frustración de que no puedes continuar haciéndolo. Por eso te digo que no se trata de ti. Y esto es muy importante que lo sepas. Se trata de Él y que lo haga Él. Tú tienes que rendirte a Él y Él es el que lo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, si lo hace Él, entonces tú dirás, gloria a Dios. Soy libre por Él. Amén. Entonces vamos a ver muchos problemas en esta carta. Y gloria a Dios por los problemas, porque estamos envueltos. La iglesia de hoy en día, no vamos a decir que sea como la de Corintios. Yo conozco algunas que son como la de Corintios. Pero, bueno, no vamos a pensar. Nos ponemos en que está hablando a una iglesia, está hablando de el grupo de iglesia, ¿vale? Y está hablando de un orden dentro de eso de la iglesia. No es una carta para una persona individual, para un cristiano individual y para llamarle la atención a ese cristiano, está hablando como iglesia. ¿Qué sucede si tú no tienes iglesia? Porque puede pasar, por muchos motivos. Primero porque, bueno, hasta ahora estás escuchando de Jesucristo y hasta ahora pues no has encontrado el grupo que Dios quiere en donde estés. No tengas prisa, no te metas en cualquier grupo. Primero tienes que ser consciente de qué es el cristianismo, saber qué es la gracia, qué es bien, antes de... ¿Para qué? Para que cuando metas en un grupo no te metas en un grupo que no sea cristiano. Hay muchos que tienen la etiqueta de cristianos que no son cristianos. ¿Ok? Hay muchos que tienen muchos conflictos porque no están siguiendo un correcto evangelio. ¿Ok? No por ejemplo, yo digo, pues métete en una iglesia mormona, o te metes en una iglesia de testigos de Jehová, o métete en una iglesia... No. Entonces, primero, sé consciente y busca quien te pueda enseñar y tal, sin mucho compromiso, porque ya eso es iglesia. Pero alguien que te enseñe, alguien que te dirige, alguien que... Aquí, bueno, estoy diciendo, Corín, esto de el TikTok, somos la luz, bueno, estamos haciendo un apoyo, nosotros somos como pescadores, pescamos, ¿verdad? A peces que se han quedado
o que están ahí interesados en el cebo en el que estábamos poniendo. ¿Cuál es el cebo? El cebo son las Escrituras y es la dirección de Cristo. No queremos hacer iglesia, porque en realidad somos iglesia. Todos los que creemos en Jesucristo formamos iglesia. Y estamos llamados a unirnos. No vale ser llaneros y solitarios. Estamos llamados a unirnos, porque la unión no es que haga la fuerza, porque la fuerza es Cristo. La unión nos hace que nos depura, nos exhorta, podemos unos con otros. Mira, cuando tú estás solo estás genial porque nadie te dice nada. El conflicto viene cuando tienes ahí hermanitos que te están molestando, aguijones, que te están... ¡Ay! Ahí dices, y te pones, ¿y por qué no soy capaz de amar a mi hermanito? ¿Por qué le tengo tanta manía? ¿Por qué creo que soy tan superior a él? Todo eso te ayuda en tu crecimiento de quién eres tú. ¿Para qué? Para despegar tu yo, para que ya no seas tú, sino que seas Cristo. ¿Y quién es Cristo? La iglesia. Porque Cristo está compuesto de la cabeza y del cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo. Es decir, si tú solo sigues a la cabeza, estás siguiendo a Cristo sin el cuerpo. Y no es que Cristo no tenga cuerpo, no. Tú estás siguiendo solo a la cabeza. Es decir, a la mano no le haces caso, ni al pie, ni al brazo, ni al corazón. No, estás haciéndole caso solo a la cabeza, a Cristo, a quien nos dirige. ¿Ok? Pero los demás somos cuerpo. Entonces, yo no estoy diciendo, de verdad, yo no voy buscando iglesia. Yo no voy buscando seguidores, yo no voy buscando personas que vengan y den sus diezmos y sus ofrendas. No, porque Dios nos ha puesto simplemente para hacer esto. Predicar la palabra, mostrar la palabra y estamos muy a gusto. Las personas que estamos formando el grupo, las personas que Dios está atrayendo y nos estamos moviendo, aprendiendo la palabra, estamos muy a gusto y lo único que vemos es cómo podemos ayudar a otras personas a que puedan ver y entender lo que nosotros estamos viendo y ¿hasta qué? Hasta que lo que Él diga, porque no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Ok? Pero necesitas iglesia, necesitas iglesia. Necesitas un grupo, necesitas un grupo. No te estamos hablando de nuestro grupo, puede ser cualquier grupo, ¿verdad? Que tenga una sana doctrina. Y si no tienes sana doctrina, no pasa nada. Dios te va a ir a ayudar también, porque todo lo que le sucede, hemos leído en Romanos, al que ama a Dios, es para bien. Yo estuve 22 años en una iglesia que yo ahora no estaría. Bueno, digo, no estaría, si Dios me mandara a estar, yo estaría, aunque yo quise salir y dijo Dios, no, yo te he puesto ahí, y todavía tengo el enlace, tengo comunión, tengo, ¿verdad?, las puertas abiertas para poder predicar y poder compartir. Muchas de las personas son amigos íntimos y nos tratamos y saben perfectamente que yo estoy ahora en otra cosa y les hablo y les animo y les envío los libros que escribo y me dicen, bravo, José Luis y tal. Y oro por ellos, pero bueno, no es el plan. Dios ha querido que esté ahora en otro grupo y esté trabajando con otro grupo y será lo que Dios quiera, porque no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera, ¿vale? Ahora, si tú quieres conocernos o quieres, bueno, pues tener apoyo a la hora de conocer las Escrituras, estamos haciendo distintos, ahora estamos terminando ya el estudio de Apocalipsis, que es una bendición, estamos ya con las bodas, bueno, hemos pasado a las bodas. Vamos a empezar este jueves. Mañana tenemos la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿no? Ya casi terminando el librito. Después vamos a tener, no lo digo anuncio porque quiero ponerme de acuerdo con todo el grupo, si están de acuerdo en el estudio que vamos a hacer, pero haremos otro estudio. Y así haremos actividades y cosas. Estamos intentando que dentro de lo que es el grupo, pues las personas sean utilizadas como Dios les use, que si uno quiere hacer una reunión para matrimonios, que si alguien quiere hacer para niños, que si alguien, pues puedan hacer y sean apoyo para todas esas cosas, ¿verdad? Si alguien quiere consultar, consultoría, o tiene problemas en el matrimonio y quiere ponerse en contacto con otro matrimonio que les ayude, porque es importante, ¿eh? Si tienes problemas en el matrimonio no lo vas a resolver tú solo. Tiene que ser a través de la iglesia, a través de Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Másdecristo.com. Ahí, te apetes ahí, te pones en el másdecristo.com y lo que te sale es una invitación para entrar en un grupo de WhatsApp, ¿vale? En un grupo de WhatsApp que hay un montón de personas de todo el mundo, ¿verdad? Te digo, cuando entres, preséntate con un audio, tu nombre y de dónde estás y adelante. Y bueno, pues desde ahí estamos aprendiendo y estamos haciendo lo que creemos que Dios quiere que hagamos, que es pues amarnos unos a otros, ¿verdad?
y ayudarnos y compartir y aprender de la palabra. Amén. Mañana jueves, ¿vale? Porque los estudios estos son de lunes en TikTok de 5:30, perdón por hoy, de 5:30 a 7:30 en TikTok, hora española, 5:30 a 7:30, y vamos a empezar desde mañana, ya empezamos el estudio de la carta a los Corintios. En especial vamos a leer, si queréis ir estudiándolo, los 3 primeros versículos, del 1 al 3, del 1:1 al 3, al 3, ¿vale? Y ahí vamos a ver mañana, empezamos con la carta a los Corintios, la presentación de Pablo y así. Para el viernes, atención, para el viernes. Los viernes hacemos fiesta por la noche. Como los sábados no hay que madrugar, pues decidimos que los viernes íbamos a conectarnos un poco más tarde, hora española, para que coincida un poco más por las tardes para los países del otro lado del charquito. Vamos a hacer un especial que es las parábolas. No vamos a ver todas porque están detectadas 300 y pico profecías cumplidas con Jesucristo. ¿Ok? Los viernes los dedicamos a conocer más a Jesús. El viernes pasado estuvimos viendo todos los versículos, no todos porque seguro que habrá muchos más, ¿verdad? Sobre todo del Nuevo Testamento, que mostraban que Jesús era Dios. Amén. Y eso lo hemos hecho en un estudio y tenemos todos esos versículos, los puedes descargar. Si los quieres, vete a somoslaluz.com. Hoy estoy de Lines. Ahí está, en el blog hay una entrada donde te puedes descargar todos los versículos que hablan que Jesús. Por si acaso tienes un amigo que es musulmán o alguien ahí un poco raro, testigo de Jehová, que diga, no, Jesús no es Dios, o que crean que es profeta o que no era Dios y tal, pues ahí tienes 80 y tantos, creo, versículos que dicen claramente que es Dios. Amén. Y este viernes pues vamos a hacer otro estudio donde también vamos a preparar un descargable, ¿verdad? Donde van a decir todas las profecías cumplidas del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la Torá y todos esos libros, de los Salmos, de los profetas, que se cumplieron en Cristo. Y donde se cumplen va a ser muy bonito y muy educativo. Amén. Entonces te animo que el viernes también estés con nosotros y que participes en todo esto que estamos preparando. Amén. Entonces, damos por inaugurado el curso Primera de Corintios, ¿verdad? Esta introducción a esta carta, ¿verdad? No sabemos la anterior, si se perdió es porque Dios no quiso que llegara a nosotros, pero antes de esta carta de Primera de Corintios hubo otra, ¿verdad? Esta sería la segunda carta, pues hubo otra que se perdió, que no... ¿Quién sabe? A lo mejor algún día lo encuentran por ahí. Pero se perdió. Pero tenemos esta que es fantástica y después de esta iremos a la segunda y así aprendiendo paso por paso cada carta. ¿Ok? No sé si tenéis alguna duda con respecto a la iglesia de Corintios, con respecto a la época. Cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Ahí se marca claramente cuándo llega, cómo Dios, ¿verdad? Le dice que se quede, que tiene mucho pueblo por salvar en esa ciudad y se queda un montón de tiempo, ¿verdad? Y cómo Él ayuda, tiene unos ayudantes allí que vienen de la iglesia de Roma, que en la carta les agradece, ¿verdad? Su amistad. La carta de los romanos está escrita desde Corintios, ¿vale? Desde el tiempo en el que estuvo en Corintios, ¿vale? Entonces, y bueno, pues la verdad es que es una carta muy reveladora, trae muchas cosas, aclara un montón de cosas y doctrinas que se están mal incumpliendo, que las utilizan para seguir haciendo lo que hacían en esa iglesia. Parece mentira, ¿verdad? Como lo de las lenguas y todo esto. Y, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo paso por paso en esta carta. Hemos estudiado lo que no nos conocéis, hemos estudiado Hebreos, Gálatas, Hechos y hemos terminado ayer Romanos. Si quieres ver cualquiera de estos estudios completamente, que son un montón de likes, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí están subidos todos, menos el de ayer, que todavía no lo he subido, de lo último vídeo de Romanos. Pues todos los demás están ahí arriba y los puedes ver poco a poco. Y si quieres ir específicamente en uno de esos, están marcados. ¿Qué significará esto? ¡Pum! Puedes ir al vídeo ese y ahí puedes ver lo que nosotros hemos hablado, lo que hemos entendido
y lo que hemos visto de la palabra. La palabra no tendría que ser interpretada, la palabra es revelada, ¿ok? Y a veces, muchas veces, el humano es muy dado a interpretar y en la interpretación a veces cometemos errores, ¿ok? La palabra es revelada y la revelación tiene que ser en línea, no puede revelarte una cosa distinta a la que realmente tiene toda la palabra. Por eso la interpretación a veces es incorrecta. Hay gente que dice, esa es tu interpretación. No puede haber dos interpretaciones de la palabra porque la palabra no se puede interpretar, se puede revelar. Y se tiene que entender en el contexto. Quiere decir que tú no puedes ir a un versículo aparte de Corintios y sin saber todo el contexto de lo que viene ese versículo, querer traer una interpretación, ¿vale? Por eso empezamos desde el principio, poquito a poco, viendo cómo empieza Pablo. La verdad es que Pablo es una bendición, inspirado por el Espíritu Santo, y trae un orden tan increíble, ¿verdad? ¡Wow! Yo, la verdad, cuando leo cualquier otro libro, digo, me echo de menos la Biblia. A veces leo libros, ¿no? Y otros libros, y digo, no me puedo olvidar de que esto es un libro no inspirado, ¿no? Porque es distinto leer un libro no inspirado a leer un libro que está inspirado por Dios. ¿Crees que puede tener errores? Hombre, de traducción tienen algunos, ¿vale? De errores, pero permitidos por Dios. Permitidos por Dios. Porque Dios es el que permite todas las cosas. Amén.